Hola, bienvenidos al canal de divulgación científica y tecnológica de la ciencia de Jaun. Hay un enemigo que ha estado acechando a la humanidad desde antes de que supiéramos siquiera cómo escribir su nombre. No tiene rostro, no tiene conciencia, pero es el asesino más eficiente de la historia. No lo puedes ver venir, no le importa quién seas, y cuando ataca, bueno, digamos que no suele dejar sobrevivientes. Su nombre es cáncer, y si no te ha tocado a ti, seguro ha tocado a alguien que conoces. Pero espera, porque aquí viene lo más macabro. El cáncer no viene de afuera. No es un virus alienígena, no es un veneno, no es un castigo divino, aunque algunos curanderos aún insisten en lo contrario. No, amigo mío. El cáncer es un traidor que vive dentro de ti. Son tus propias células, tus queridas y amorosas células, que un día deciden volverse locas y decir, vamos a reproducirnos como conejos en primavera y conquistar el cuerpo. ¿Y sabes qué es lo peor? Durante siglos, la humanidad no tenía ni la más mínima idea de qué hacer con esto. Los médicos lo miraban, lo describían, le ponían nombres raros en latín, y básicamente se encogían de hombros. Pues mala suerte, caballero, intente no morirse tan rápido. Ese era el nivel de tratamiento. Porque, sí, la medicina de la antigüedad tenía más fe en las sanguijuelas y las oraciones que en el método científico. Pero algo cambió. Algo hizo que pasáramos de la impotencia absoluta a estar al borde de la mayor victoria científica de nuestra historia. Y hoy, querido espectador, te voy a contar cómo la humanidad pasó de la ignorancia medieval a desafiar al cáncer cara a cara. Y créeme, el final de esta historia te va a volar la cabeza. O al menos, hacerte pensar 2 veces antes de compartir esas cadenas de WhatsApp sobre jugos mágicos que curan el cáncer. Prepárate, porque la verdad sobre el cáncer es más increíble, más aterradora y más esperanzadora de lo que imaginas. Y lo mejor de todo, estás a punto de descubrirla. El origen maldito del cáncer. Imagínate que eres un médico del antiguo Egipto, hace unos 4000 años. No tienes rayos X, no tienes microscopios y honestamente, la higiene no es exactamente tu prioridad. Un día, llega una mujer con un bulto extraño en el pecho. Lo examinas, frunces el ceño con cara de esto no pinta bien, consultas tu papiro médico y la conclusión es clara, no hay tratamiento. Mejor prepárate para el más allá, señora. Así de brutal era el diagnóstico del cáncer en la antigüedad. Una sentencia de muerte sin posibilidad de apelación. En el famoso papiro de Edwin Smith, un documento médico egipcio que suena más a un certificado de impuestos que a un manual de medicina, ya se describía un tumor duro en el pecho, con la triste observación de que no existía ninguna cura. Básicamente, los médicos de la época solo podían encogerse de hombros y decir, oye, intenta no morirte muy rápido, ¿vale? Y claro, en aquel entonces, la culpa no era de las células rebeldes ni de mutaciones genéticas. No. La culpa era de los dioses, los malos espíritus o algún demonio con demasiado tiempo libre. ¿Tenías cáncer? Mala suerte. Seguramente ofendiste a Anubis, comiste pan en mal estado, o tu horóscopo decía que estabas en un mal tránsito astral. Avancemos un poco en la historia. Llegamos a la antigua Grecia, donde aparece el mismísimo Hipócrates, el padre de la medicina, que observa estos extraños tumores y decide llamarlos carquinos, que significa cangrejo en griego. ¿Por qué? Porque según él, los tumores tenían venas que parecían las patas de un cangrejo. Y así, amigos, es como el cáncer obtuvo su nombre, gracias a un señor que veía mariscos en todo. El problema es que aunque los griegos le pusieron un nombre elegante, seguían sin saber qué hacer con él. No había tratamientos efectivos, no había cirugía como la conocemos hoy. Y si tenías la mala suerte de desarrollar cáncer, básicamente te daban hierbas, baños de agua fría y buenos deseos. Y así seguimos durante siglos. En la Edad Media, la situación no mejoró. Los médicos de la época, con sus batas largas y sus máscaras aterradoras, creían que el cáncer era un exceso de bilis negra. La solución, sangrías, purgas, y si eso no funcionaba, pues te rezaban y esperaban lo mejor. Porque claro, si estás enfermo lo lógico es quitarte sangre hasta que pierdas el conocimiento, ¿no? ¿La lección de todo esto? La humanidad pasó miles de años enfrentándose al cáncer sin tener la más mínima idea de lo que estaba haciendo.
Nos tomó siglos darnos cuenta de que no era un castigo divino ni un cangrejo maligno dentro del cuerpo, sino algo mucho más complejo y mucho más aterrador. Porque, como descubriríamos más adelante, el cáncer no es un enemigo externo, es algo que viene desde dentro. Es parte de nosotros. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque cuando finalmente logramos entender qué era el cáncer, la verdadera guerra comenzó. Pero antes de llegar ahí, tenemos que hablar del primer gran descubrimiento que nos puso en el camino correcto. El momento en el que la ciencia le quitó la máscara a este asesino silencioso y empezó a prepararse para la pelea. El descubrimiento del enemigo. Por siglos, el cáncer fue un misterio absoluto. Algo así como un asesino en serie que dejaba pistas por todas partes, pero que nadie sabía interpretar. Los médicos lo veían, lo describían, le ponían nombres elegantes en latín, pero no tenían la menor idea de qué demonios era en realidad. Hasta que, finalmente, en el siglo XIX, un tipo decidió mirar más de cerca, literalmente. Aquí es donde entra en escena un señor llamado Rudolf Virchow, un patólogo alemán con un bigote digno de respeto y una obsesión enfermiza por las células. Un día, agarra su microscopio, pone una muestra de tejido enfermo y ¡bam! Ahí estaba. El cáncer no era un bicho raro ni una sustancia maligna flotando en el cuerpo. Era un grupo de células, pero completamente desquiciadas. Imagínate que tus células son ciudadanos respetables en una ciudad bien organizada. Todos cumplen su trabajo. Los glóbulos rojos transportan oxígeno. Las neuronas se encargan de que no pongas la mano en el fuego. Las células de la piel evitan que te desarmes como un muñeco de trapo. Pero un día, un grupo de ellas decide que las reglas no aplican para ellos. ¿Dividirnos solo cuando es necesario? Nah. ¿Morir cuando ya no servimos? Olvídalo. Vamos a multiplicarnos hasta que lo único que quede sea una jungla de nosotros mismos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente espeluznante. El cáncer no es un virus, no es una bacteria, es tú mismo. Pero en modo rebelión. Es tu propio cuerpo decidiendo que las reglas del juego ya no aplican. Y eso lo hace un enemigo prácticamente indetectable. No hay alarma roja, no hay un grito de invasión. Solo hay un crecimiento silencioso, sin frenos, sin control, sin piedad. Ahora, imagina ser un médico en el siglo XIX y descubrir esto. Descubrir que el enemigo estaba escondido a plena vista, que cada persona llevaba dentro de sí la posibilidad de desarrollar cáncer. Para la comunidad médica fue un «Oh, por Dios, esto cambia todo». Y también un genial «Ahora que sabemos qué es, ¿cómo demonios lo detenemos?». Pero claro, estamos hablando del siglo XIX. Aquí no había quimioterapia, ni radioterapia, ni inmunoterapia. La única opción era cortar lo que se pudiera y rezar para que no volviera. Spoiler, muchas veces volvía, y volvía con ganas. Así que aquí tenemos el primer gran avance. Descubrimos al enemigo. Sabemos que es una enfermedad de las células, sabemos que se multiplica sin control, sabemos que no se trata de espíritus malignos ni de desequilibrios cósmicos, pero saber quién es tu enemigo no significa que puedas vencerlo. Y en ese momento, el cáncer seguía siendo el rey indiscutible del sufrimiento humano. La pregunta ahora era, ¿cómo lo detenemos? Y ahí es cuando la ciencia empieza a ponerse seria. Y cuando digo seria, me refiero a que entramos en una era de tratamientos brutales, experimentos arriesgados y descubrimientos que nos llevarían al siguiente gran capítulo en esta historia: la guerra contra el cáncer. Porque si pensabas que la ciencia iba a quedarse de brazos cruzados, es porque no conoces lo que los humanos somos capaces de hacer cuando tenemos un enemigo al frente y muchas ganas de pelear. Los primeros ataques. Imagina que estás en una batalla y finalmente has descubierto quién es tu enemigo. Lo has estudiado, lo has observado y ahora sabes cómo se mueve. Solo hay un problema. No tienes idea de cómo derrotarlo. Eso es exactamente lo que pasó con el cáncer en el siglo XIX y principios del XX. Sabíamos que era una enfermedad de las células, sabíamos que se multiplicaban sin control, pero detenerlas era como tratar de frenar una avalancha con las manos desnudas. Así que, ¿qué hizo la medicina? Exactamente lo que haría cualquier ejército desesperado en plena guerra: atacar con lo que tuviera a la mano, sin importar lo brutal que fuera el método.
Y cuando digo brutal, créeme, no estoy exagerando. El primer intento serio de tratar el cáncer fue la cirugía. Básicamente, si veías un tumor, lo cortabas y esperabas que no volviera. Un poco como podar una mala hierba con la esperanza de que no crezca otra vez. Y sorpresa, muchas veces volvía, más grande, más agresivo y más cabreado que antes. Pero entonces, en 1895, ocurre algo que cambia las reglas del juego. Wilhelm Röntgen descubre los rayos X. Y claro, la comunidad científica, que nunca ha sido de quedarse de brazos cruzados, pensó: oye, esto emite radiación. ¿Y si lo usamos para quemar tumores? Y así nace la radioterapia. Básicamente, empezamos a bombardear el cáncer con radiación como si fuera un villano de cómic. ¿El problema? Que también estábamos bombardeando el resto del cuerpo. Porque claro, la radiación no es precisamente selectiva. Era como intentar matar una mosca con un lanzallamas dentro de tu propia casa. Sí, podrías acabar con la mosca, pero también con las cortinas, el sofá y probablemente el perro. Pero no nos detuvimos ahí. En la década de 1940, los científicos decidieron que si la radiación no era suficiente, entonces íbamos a envenenar el cáncer. Y así nació la quimioterapia. ¿Cómo? Bueno, aquí viene la parte retorcida. Durante la Segunda Guerra Mundial, los investigadores notaron que la exposición al gas mostaza, sí, el mismo que se usaba en la guerra química, destruía células a lo loco. Y alguien, con una mente tan brillante como despiadada, pensó: ¿y si usamos esto para destruir células cancerígenas? Así nació la primera quimioterapia, basada en compuestos derivados del gas mostaza. Sí, literalmente empezamos a tratar el cáncer con veneno. La lógica era simple. Si podíamos envenenar las células cancerosas más rápido de lo que envenenábamos el resto del cuerpo, ganábamos la batalla. ¿El problema? Pues, el cuerpo no es muy fan de ser envenenado, así que los efectos secundarios eran brutales: caída del cabello, vómitos incontrolables, fatiga extrema. Básicamente, te sentías como si hubieras sido atropellado por un tren. Varias veces. Pero aquí está lo interesante. A pesar de lo brutal de estos primeros tratamientos, por primera vez en la historia teníamos algo con lo que pelear. Sí, la cirugía era primitiva, la radioterapia era un martillazo nuclear y la quimioterapia te hacía sentir peor que la enfermedad misma. Pero por primera vez, había esperanza. Habíamos pasado de simplemente observar el cáncer a atacarlo con todo lo que teníamos. El problema era que todavía estábamos luchando a ciegas. Era como pelear contra un enemigo invisible en un cuarto oscuro, golpeando al aire y esperando acertar. Sabíamos que podíamos dañar al cáncer, pero no sabíamos cómo derrotarlo sin destruir al paciente en el proceso. Pero entonces, la ciencia hizo algo increíble. Dejó de jugar a la fuerza bruta y empezó a estudiar el cáncer a nivel molecular. Empezamos a entender sus puntos débiles, sus trucos, sus formas de engañar al cuerpo. Y ahí, amigos míos, es cuando la guerra contra el cáncer se volvió realmente inteligente. Porque si los primeros ataques fueron golpes a ciegas, lo que vino después fue una estrategia quirúrgica y el principio del mayor avance en la lucha contra el cáncer hasta la fecha. La era de la revolución científica. Si la lucha contra el cáncer fuera una película de guerra, el siglo XX sería esa parte en la que los soldados están peleando en el barro, con espadas oxidadas y una estrategia que consiste en golpear más fuerte y esperar lo mejor. Pero entonces, algo cambió. La ciencia dejó de lanzar martillazos y empezó a usar precisión quirúrgica. Y así, entramos en la era de la revolución científica contra el cáncer. Hoy, en pleno siglo XXI, ya no tratamos el cáncer con la sutileza de un elefante en una cristalería. Ahora lo combatimos con inteligencia, con tecnología de vanguardia y con armas que hace unas décadas parecían sacadas de ciencia ficción. Ejemplo, la inmunoterapia. En lugar de quemar, cortar o envenenar, ahora le enseñamos a nuestro propio sistema inmune a detectar y destruir las células cancerígenas. O sea, entrenamos a nuestras defensas para que hagan lo que deberían haber hecho desde el principio, pero con esteroides. Y eso no es todo. ¿Recuerdas cuando creíamos que el cáncer era un solo enemigo? Pues resulta que no. No hay un cáncer, hay miles. Y cada uno tiene sus propias mutaciones, sus propias trampas y su propia manera de esquivar los tratamientos.
Así que en lugar de usar una sola estrategia, hemos desarrollado terapias personalizadas. Ahora podemos analizar el ADN del cáncer de cada paciente y crear un tratamiento hecho a la medida, como si fuera un traje de alta costura, pero en lugar de tela, usamos ciencia pura. ¿Y qué tal si te digo que ya no estamos limitados a la quimioterapia tradicional? Ahora usamos terapias dirigidas, que son como francotiradores moleculares que atacan únicamente las células cancerosas sin tocar las sanas. O sea, pasamos de lanzar bombas nucleares a usar drones de precisión. Nada mal, ¿verdad? Pero espera, porque aquí viene lo que suena realmente a película de ciencia ficción, la edición genética. Gracias a CRISPR, una tecnología que básicamente nos permite reescribir el ADN, estamos empezando a modificar células para que sean inmunes al cáncer. Y sí, esto significa que en el futuro podríamos literalmente desactivar el cáncer antes de que empiece. ¿Una mutación peligrosa? ¡Pum! Editada. ¿Un gen defectuoso? ¡Zas! Reprogramado. Sí, la ciencia está literalmente hackeando la biología. Y claro, la inteligencia artificial no se queda fuera de la fiesta. Hoy, los algoritmos pueden analizar millones de datos médicos en segundos y detectar patrones que los humanos jamás notarían. Diagnósticos más rápidos, tratamientos más precisos, menos margen de error. Porque sinceramente, si la IA puede recomendarte la película perfecta en Netflix, ¿por qué no ayudar a salvar vidas? La pregunta es, ¿estamos ganando la guerra? Bueno, sí y no. Cada vez más tipos de cáncer se pueden tratar con éxito. La tasa de supervivencia ha aumentado. Y algunos cánceres que antes eran una sentencia de muerte, ahora son enfermedades crónicas manejables. Pero el cáncer sigue siendo astuto, sigue mutando, sigue buscando maneras de resistir. Y aquí es donde entra la parte clave. No podemos bajar la guardia. La revolución científica está en marcha. Nunca hemos estado tan cerca de derrotar al cáncer. Pero el enemigo no se ha rendido. Y si algo nos ha enseñado la historia es que cuando la ciencia avanza, la humanidad gana. La pregunta es, ¿qué nos falta para dar el golpe final? Bueno, ahí es donde entramos en el futuro. Y créeme, lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. ¿El fin del cáncer? Hemos peleado contra el cáncer con bisturís, con radiación, con veneno, y más recientemente, con ingeniería genética de última generación. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Estamos a punto de erradicar el cáncer de una vez por todas? ¿O seguirá acechándonos como un villano de película de terror que nunca muere del todo? La respuesta corta, estamos más cerca de la victoria que nunca. La respuesta larga, bueno, prepárate porque lo que viene es impresionante. Primero hablemos de la gran promesa, las vacunas contra el cáncer. Sí, así como lo oyes. Durante años, la idea de prevenir el cáncer con una simple inyección sonaba tan realista como criar unicornios. Pero ahora, gracias a la tecnología de ARN mensajero, sí, la misma que se usó para algunas vacunas contra el COVID-19, los científicos están desarrollando vacunas personalizadas contra ciertos tipos de cáncer. Básicamente, estamos enseñando al sistema inmunológico a reconocer y destruir tumores antes de que se salgan de control. O sea, es como darle a tu cuerpo un curso intensivo de cómo detectar y eliminar células traidoras 101. Pero eso no es todo. Imagínate un futuro donde, en lugar de tratar el cáncer cuando ya existe, simplemente lo prevenimos desde el ADN. Con tecnologías como CRISPR, podríamos desactivar genes defectuosos antes de que causen problemas. ¿Tienes una mutación que podría volverse cancerígena? No hay problema. La editamos y listo. Es como corregir un error de código en un programa, pero en tu propio cuerpo. Y si eso no suena a ciencia ficción hecha realidad, no sé qué lo hará. Y si todo esto te parece increíble, espera a escuchar lo que la inteligencia artificial está haciendo en el campo de la oncología. Con IA, analizando millones de datos en segundos, los diagnósticos serán tan rápidos y precisos que podríamos detectar el cáncer antes de que tenga siquiera una oportunidad de expandirse. Es más, en el futuro podríamos tener dispositivos portátiles que analicen nuestras células en tiempo real, avisándonos si algo sospechoso está ocurriendo en nuestro cuerpo. Un poco como un detector de humo, pero para el cáncer. Entonces, ¿significa esto que el cáncer será cosa del pasado? Bueno, la ciencia está avanzando a un ritmo impresionante, pero el cáncer sigue siendo un enemigo astuto. Mutaciones nuevas pueden aparecer, y no todos los cánceres funcionan igual. Pero aquí está la diferencia. Por primera vez en la historia,
No estamos reaccionando al cáncer, lo estamos cazando antes de que pueda atacar. Y ahora, la gran lección, lo único que puede frenar este avance es la desinformación y la falta de inversión en ciencia. Porque mientras algunos siguen compartiendo en WhatsApp que el jugo de zanahoria cura el cáncer, los científicos están en laboratorios diseñando las armas definitivas para acabar con él de verdad. Así que aquí está la pregunta más importante de todas. ¿Vamos a seguir apostando por la ciencia o vamos a dejar que el cáncer siga ganando? Estamos al borde de una revolución médica sin precedentes. La única pregunta que queda es, ¿seremos la generación que verá el fin del cáncer? El futuro nos lo dirá. Pero una cosa es segura. La ciencia no se detendrá hasta lograrlo. La gran revelación. Nos dijeron que el cáncer era invencible, que era una maldición de la naturaleza, un castigo inevitable, una lotería biológica que solo podíamos aceptar con resignación. Pero resulta que todo eso era mentira. Porque si algo ha demostrado la ciencia, es que ninguna enfermedad es invencible. La peste negra arrasó con Europa y la vencimos. La viruela aterrorizó a la humanidad y la erradicamos. Y ahora el cáncer, ese enemigo que ha acechado a nuestra especie desde el principio de los tiempos, está contra las cuerdas. Pero aquí está la gran revelación. La batalla aún no ha terminado. Y lo único que nos separa de la victoria definitiva no es la falta de conocimiento, ni la falta de tecnología, ni siquiera la dificultad del desafío. Lo único que podría hacer que el cáncer gane esta guerra es que dejemos de pelear. Porque mientras los investigadores están desarrollando vacunas revolucionarias, hay gente que sigue promoviendo curas naturales, basadas en jugo de limón. Mientras la inteligencia artificial está aprendiendo a diagnosticar el cáncer en segundos, hay quienes dicen que la medicina moderna es un engaño. Mientras la edición genética podría prevenir el cáncer antes de que ocurra, hay quienes prefieren temerle a la ciencia en lugar de apoyarla. Entonces, aquí está la pregunta definitiva. ¿Vamos a seguir avanzando, apostando por la investigación, la ciencia y la tecnología? ¿O vamos a dejar que el cáncer siga ganando simplemente porque es más fácil creer en teorías absurdas que en el trabajo real de miles de científicos? Porque la verdad, querido espectador, es esta. La ciencia ha hecho su parte. Ahora, la decisión es nuestra. El cáncer no es invencible. Nunca lo fue. Solo era un problema esperando a que alguien inteligente lo resolviera. Y si seguimos por este camino, si apoyamos la ciencia, si dejamos de lado la desinformación, si entendemos que la medicina basada en evidencia es nuestra única esperanza, entonces sí, algún día podremos decir que el cáncer pertenece al pasado. Y cuando ese día llegue, cuando finalmente hayamos vencido al enemigo más antiguo de la humanidad, espero que nadie le dé el crédito al jugo de apio. ¡Hasta pronto!